Estamos esperando en nuestros estudios ya y nos han comunicado que están llegando. Soy Francisco Rocha. Buenos días a todos los conciudadanos. Una lamentable noticia, digamos, con la que iniciamos el día es el accidente en la carretera Pipo-Papayacta de una cooperativa de transporte en donde existirían dos muertos. Estaremos teniendo ya alguna información adicional, se han visto algunas tomas en los medios de televisión, pero el tema que vamos a mantener diálogo para iniciar el día de trabajo de hoy viernes es con el doctor Mario Prado, experto tributario, y Patricio Alarcón, el ingeniero Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, para tratar el tema del proyecto de ley urgente que ya ingresó al Congreso y que además el CAL ya lo remitió a la comisión respectiva en el Congreso Nacional, en la Asamblea Nacional, perdón. El señor doctor Mario Prado y el señor ingeniero Patricio Alarcón están en un trancón, que también lo vivimos personalmente, en un trancón en el túnel de Guayasamín. Parece que hay una concentración de vehículos por salir. Los estamos esperando y vamos a dialogar con ellos, como les decía, sobre el proyecto de ley urgente, ley orgánica para el equilibrio de las finanzas públicas, cuyo texto y exposición de motivos tiene, yo diría, va a ser parte del diálogo con los expertos, pero además con los alcaldes, prefectos, con las autoridades seccionales, porque a ellos también está dirigido, pero también con algunos expertos sobre si la perspectiva de recaudar 300 millones de dólares es real o ni siquiera se podría, yo diría, recibir los dineros que están pensando recaudar, pero al mismo tiempo podría generar una mayor inflación, podría generar menos trabajo y algunas reflexiones. Estamos saludando ya al doctor Mario Prado, que logró pasar el túnel Guayasamín. Enseguida comenzamos con el diálogo, pero el primer párrafo de la exposición de motivos del proyecto de ley dice lo siguiente: el país enfrenta, y ahí uno diría comienza a una definición y una propuesta, digamos, más que una propuesta, una afirmación que se ha venido escuchando en varias de las discusiones, pero que el gobierno intentaba decir que no pasaba esto. El primer párrafo, como digo, en la exposición de motivos, dice: el país enfrenta en la actualidad momentos de una reducción considerable de recursos en la caja fiscal, producto de la baja del precio de petróleo y de la apreciación del dólar, por lo cual se requiere tomar acciones que minimicen esta situación. A continuación, el siguiente párrafo dice: el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud de sus habitantes mediante políticas diversas, de diversa índole, entre las que se destaca la política tributaria. Al saludar al doctor Mario Prado, experto tributario, pero además con experiencia en administración pública y en la cátedra, doctor Prado, el Estado tiene la obligación de garantizar por diversos medios a los habitantes la salud, y esto no está lejos con la política tributaria. La primera pregunta sería, antes de que evalúe todo el proyecto en sí, esta afirmación en exposición de motivos: vincular la política tributaria con la salud para, según lo que exponen, mejorar y cuidar la salud de los ecuatorianos. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días a la audiencia. Y yo creo que debemos partir de que el sistema tributario, no de ahora, sino desde que se fue construyendo, no solo tiene un fin recaudatorio, sino que el sistema tributario también es utilizado como una herramienta de política económica. Entonces, usted tiene el caso de que a través de los tributos usted puede desalentar el consumo de bienes que afectan la salud. Ya. Y
por eso se ha creado y existe en el Ecuador desde hace 40, 50 años, y en el mundo hay unos impuestos que son altos porque quieren persuadir a la población de que no Generar consuma una limitación para no evitar el consuma esos gasto. bienes, como es el impuesto a los Ya. cigarrillos, como es el impuesto a los productos alcohólicos. Últimamente hemos visto el aparecimiento de los impuestos ecológicos. Entonces, el sistema tributario no solo persigue recaudar, Ya. sino que el sistema tributario es Un instrumento un para... instrumento de política económica que es utilizada para estos propósitos. Entonces ahí sí la exposición de motivos tendría una Entonces razón sustancial. es lógico. Si nosotros esto extrapolamos, vamos a ver lo siguiente. Existen problemas de salud pública por el cáncer que produce el cigarrillo. Existen problemas de salud pública por las enfermedades que se degeneran del uso excesivo del alcohol. Eso significa un costo para el Sistema Nacional de Salud Pública, y lo que se quiere en la teoría es desalentar el consumo de estos productos que hacen daño para disminuir el costo que debe asumir el sistema de salud pública en la atención de este tipo de enfermedades. Y lo lógico es que aquí, para que esto sea tratado con la seriedad debida, debería haber la información estadística de cuál es el costo de atención, cómo han disminuido, porque los impuestos, estos impuestos no es que están creciendo ahora, sino que vienen creciendo desde hace algún tiempo. ¿Y cuál es un poco el problema que se presenta en este tipo de impuestos? Es un problema bastante claro. La teoría dice que entre los países no se debería competir, sino que entre los países se debería colaborar. Entonces, si es que esa teoría fuese cierta, los países tendrían unas políticas laborales comunes, tendrían unas políticas tributarias comunes, tendrían unas políticas de comercio exterior comunes. Pero en la realidad este postulado no se cumple. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras un país eleva de manera sustancial los impuestos a este tipo de consumos, los países vecinos pueden tener una política distinta. Y al final, lo que sucede es que se termina fomentando el contrabando. ¿Por qué? Porque si en el Ecuador una botella de whisky importado vale $80 y en el país vecino vale 20, eso genera el cáncer del contrabando. ¿No? $60 menos 15 60 de buenas, volver, 60 buenas razones para hacerlo. Entonces esto hay que verlo con objetividad, hay que verlo en el contexto. La tributación debe cumplir este propósito. En la técnica tributaria es común utilizar el impuesto para hacer este tipo de desalientos al consumo. Aquí en la propuesta, en el proyecto de ley tributaria, lo que se está es cambiando la base de impositiva. El sistema de cálculo de bebidas gaseosas. Antes se pagaba 10% al valor, ahora se va a pagar 25 centavos por litro. Se está duplicando el impuesto a la cerveza. Antes era 6.12, ahora va a ser 12 por litro puro de alcohol más 75 de ad valorem. Es decir, se está generando un incremento en estos tributos. Pero creo que esta ley, Francisco, va mucho más allá de este tema. Sí, no. Le voy a pedir que vayamos el primer impacto primero a la de la salud, como que ayuda a que la ciudadanía entienda el por qué. Y claro, el señor presidente incluso dijo, he pedido que me den una información, el curar el cáncer cuesta $200 millones y vamos a recuperar por cigarrillo y bebidas como 205 millones. Entonces, claro, uno dice ahí, podría la ciudadanía interpretar que esa es, por eso era el primer planteamiento del tema. Claro, o sea, hay temas que son, como le digo,
son postulados técnicos que están en la literatura, que eso, claro, lo que hay que ver es realmente las cifras las estadísticas, cuánto etcétera. es, si se bajó o no, pues Claro, también se ha luchado. Habría ¿no? que ver también cuánto está generando el contrabando de cigarrillos, habría que ver cuánto está generando el contrabando de bebidas alcohólicas, etcétera. Pero verá, yo creo que esta ley que se está tramitando desde el día de ayer, que llegó a la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Sí. Podríamos dividirle en 4 partes. La primera parte es la relativa a la generación de incentivos. Sí. La ley, la ley la propuesta de ley lo que está planteando este momento es lo siguiente. Está resolviendo un problema económico. Yeah. El país en este momento ha tenido, o la evidencia demuestra que ha habido una preferencia del público por el dinero en efectivo. Yeah. Y esa preferencia del público por el dinero en efectivo se ha visto manifestada en la posición de depósitos en los bancos privados. Y en el no uso de un mecanismo que ya está vigente. O sea, han caído los depósitos. Se han recuperado, el último tiempo se ha recuperado y eso es muy bueno. Entonces ahora con esta ley se genera un incentivo. Y dice, si es que usted paga en moneda electrónica, del 12% del IVA le vamos a devolver el 2%. Si usted paga con tarjeta de débito, del 12% le vamos a devolver el 1%, y si usted paga con tarjeta de crédito, del 12% le vamos a devolver el 1%. Entonces, a través de este mecanismo no se está recaudando, sino que se está generando un incentivo que tiene una finalidad extrafiscal, y es incentivar el uso del dinero electrónico, de tarjeta de crédito y de tarjeta de débito. No han tenido resultados antes. Y desalentar el uso del efectivo. Igualmente, con la misma idea, ¿no es cierto? Antes estaba exonerado del impuesto a la salida de divisas la persona que salía con $10,000 en efectivo. Hasta 10,000. Hasta $10,000 en efectivo. Ahora dice la ley hasta 3 salarios básicos unificados, pero adicionalmente se le reconoce una exoneración de $5,000 por el uso de tarjeta de crédito. Y el tercer gran capítulo de este es cuando usted calcule el anticipo del impuesto a la renta, no incluya dentro de los ingresos lo que recibió vía moneda electrónica y no incluya dentro de los costos lo que compró con moneda electrónica. Entonces, claramente usted ve en este aspecto que hay un fin extrafiscal. No se quiere recaudar, sino que se quiere desalentar el uso de efectivo por parte de los agentes económicos a efectos de precautelar la masa monetaria, la sanidad de los bancos. Entonces, ese es un clarísimo fin extrafiscal. Entonces, ese es un primer capítulo. Pregunta ahí, pero en el tema de las tarjetas de crédito, le pueden bajar el 1% del 12%, pero le van a cobrar la utilización de la tarjeta, porque eso tiene una tarjeta. Tiene un costo. Lo que debemos... El costo de la tarjeta de crédito siempre existe. Va a ser, claro. O sea, siempre existe. Lo que tenemos que entender es cuál es la lógica de la medida. O sea, aquí con esta medida no se está generando ingresos. Lo que se está es utilizando la tributación para un fin extrafiscal. Se está dando un mensaje: señor, no saque el dinero del banco porque usted va a recibir un premio. Si es que usa tarjeta dinero electrónico, le van a devolver el 2% del IVA. Si es que usa tarjeta de débito, el 1%, si usa el 1%. No saque dinero, ese es el fin. Esa es la finalidad. Entonces ese es el primer gran aspecto. El segundo gran aspecto de la reforma es la generación de ingresos. Y cuando hablamos de la generación de ingresos, ¿no es cierto?, ya analizamos que se incrementa se cambia la base de cálculo de las medidas azucaradas.
no es un porcentaje adicional, sino al cambiar se ese cambia. es mayor. Va a ser mayor. ¿Sí? Antes se pagaba el 10% sobre la valor, ahora se paga 25 centavos por litro. Sí, sí. Luego se genera la duplicación del impuesto a la cerveza. Afortunadamente para los productores de bebidas alcohólicas no se hace ningún cambio y se establece el impuesto a las llamadas celulares de las empresas. Esto es generación de ingresos. Y a la móvil, ¿no es cierto? Ahora, adicionalmente, en la reforma, hay algo que yo no llego a entender, y es que se elimina la exoneración a las pensiones jubilares. Ya queda eliminada la exoneración a las pensiones. Hasta hoy día. El impuesto a la renta no pagaban los jubilados. Claro, hasta hoy día, ¿no es cierto? Hasta hoy día, la norma legal, ¿qué es lo que decía? La norma legal hasta el día de hoy dice que están exentos los ingresos que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por toda clase de prestaciones que otorgue esta entidad, las pensiones patronales conforme al Código de Trabajo y los que perciban los miembros de la Fuerza Pública, ISFA y SPOL y los pensionistas del Estado. La reforma, ¿qué es lo que propone? Los que perciban los beneficiarios del sistema de seguridad social por las prestaciones que otorga esta entidad, excepto las pensiones jubilares. Entonces, yo no entiendo por qué la reforma lo que está haciendo este rato es gravar a las pensiones jubilares. Y la base imponible, si es que un jubilado, un derechohabiente, como suelen decir, tiene la base que tiene, digamos, lo máximo, 1.800, y estaría en la base de tributación. Ese es un tema que, o sea, siempre va a haber el argumento, es que los pobres no ganan 1.800. Claro. Pero aquí hay un aspecto constitucional de por medio, y es que la propia Constitución establece un régimen especial para le voy a dar el nombre exacto, para las personas y grupos de atención prioritaria. El artículo 37 de la Constitución dice que el Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos, y entre los derechos que garantiza el artículo 37 están las exenciones en el régimen tributario. Entonces no entiendo la razón por la cual se elimina la exoneración a las pensiones jubilares y a la pensión a la pensión jubilar patronal. Adicionalmente se hace. Claro. Desde luego, pero o sea, esto no tiene, no da sentido, no ni a la hace política sentido, social, peor a la Constitución. Y hay que ser francos, las pensiones jubilares son, o sea, la mayoría de pensiones jubilares no causarán impuesto, pero se da un mensaje, ¿no es cierto? Luego se hace toda una reforma de beneficios de lo que es tercera edad y discapacitados, se hace una regulación respecto a la devolución del IVA también. A la devolución del IVA para tercera edad, se hace una cantidad de temas sobre vehículos ortopédicos, y ahí termina lo que es la generación de los ingresos. Y respecto a la reducción de gastos, se hace una muy importante reforma al Código de Planificación, el Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas, que básicamente consiste en lo del 15%. En regular, ¿no es cierto? Si usted me permite, y con esto quiero terminar mi intervención. ¿Qué es lo que la ley, el Código Orgánico hasta ahora decía? El Código Orgánico hasta ahora decía lo siguiente, o dice, porque está vigente todavía, ¿no es cierto? El Código Orgánico dice que es facultad del Ejecutivo aumentar y rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles fijados en el presupuesto general del Estado hasta un 15% de las cifras aprobadas en la Asamblea Nacional. Y la norma actual dice, en ningún caso esta modificación afectará los recursos que la Constitución de la República y la ley asignen a los gobiernos autónomos descentralizados. La reforma dice que se pueden aumentar y rebajar hasta el 15% respecto a las cifras aprobadas por el Consejo, y elimina
el derecho y la garantía que tenían los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, toda reducción del presupuesto afecta a todos los partícipes cuando el Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas tenía esta salvedad, digamos. Entonces, ustedes ven, por una parte está generando incentivos, por otra parte está generando ingresos y por otra parte está reduciendo gastos. Obviamente, este cambio del Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas va a tener su impacto en los gobiernos seccionales y tenemos que reconocer la simetría existente, porque los ingresos son uno solo, claro, que recibe el Estado, y el Estado tiene que entregar a los partícipes esos ingresos. Sin embargo, en la estructura del Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas, se decía, cuando el Estado pierda, puede reducir, pero no se le perjudica a los gobiernos seccionales. Y ahora lo que dicen es, si perdemos, perdemos todos. Pero claro, estos son los efectos que la abundancia creaba en el cerebro del legislador. Cuando se dictó el Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas, vivíamos el pleno boom petrolero y teníamos tal autosuficiencia que dijimos, cuando se rebaje a todos menos a los gobiernos seccionales, y ahora se dice, no, o sea, no podemos rebajar a todos menos a los gobiernos seccionales. Esa es mi visión sobre la ley. Gracias, doctor Mario Prado. Sí, la división y la puntualización es realmente exacta y además muy didáctica. Bueno, estamos con profesor, pues no, con profesor propio, digamos, esta mañana. Y al saludar al señor ingeniero Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, que ya nos estaba acompañando. Gracias por acompañarnos. Entonces, dividido y así, incentivos, gastos y esta sustitución de, ¿qué podríamos decir? Nuevos ingresos. Nuevos ingresos, pero, y esta distribución que antes, como decía, en abundancia, pues se quedaba bien, y crecieron los ingresos para también los gobiernos seccionales. ¿Cuál, en cambio, el sentimiento de ustedes? ¿Qué encuentran ya después de haber visto ya en el papel el proyecto? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Francisco. Mil disculpas por la demora. Qué gusto poder compartir este espacio con Mario, que hizo una excelente explicación de la reforma. Mire, a nosotros nos deja perplejos la medida. No se salva absolutamente nadie. Se afecta a los gobiernos autónomos descentralizados, se afecta a los discapacitados, no les devuelven el IVA en la compra de vehículos, se afecta a los jubilados, les quitan la exoneración del impuesto a la renta, obviamente que afecta al sector productivo, a los empresarios, y más que todo, esto afecta a los pequeños comerciantes y a los ciudadanos más pobres de este país. Tenemos que entender un poco, y creo que el presidente ha sido muy mal asesorado, en quién maneja y cómo se manejan ciertos productos de consumo masivo, porque son de consumo masivo. Como bien lo dijo Mario, el incremento es de 25 centavos por litro, y eso lleva a un incremento del 25% en valor, una gaseosa. Total. Y en una gaseosa estamos hablando de energizantes, una gaseosa estamos hablando de agua con carbonatada, y estamos hablando de bebidas azucaradas y bebidas gaseosas, inclusive bebidas de dieta. Le doy unos datos. En el Ecuador existen de 170 a 180 mil puntos de venta que compran y venden este tipo de productos. El 50, más del 50% de la venta de estos locales consiste en bebidas gaseosas y cerveza. Una tienda compra en promedio, las más pequeñas, $70 semanales de este tipo de productos, y las más grandes llegan a comprar hasta $120 y $200. ¿Qué es lo que le sucede a un tendero? Porque comprendamos que los tenderos son los comerciantes más pequeños de este país,
que viven día a día con los pocos ingresos que les quedan. Ujú. Entonces, ahora, si llega un camión con estas bebidas, antes pagaba $100 por las mismas, ahora va a tener que pagar $125. ¿Y eso a quién le quita espacio? Le quita espacio al que le puede estar vendiendo otro tipo de productos de consumo masivo a su vez al tendero, que el que le vende sal, el que le vende azúcar, el que le vende frijol, el que le vende yogur. Entonces, no solo que le quita liquidez al tendero, sino que también le quita liquidez al resto de productores o al resto de distribuidores que está llegando a estos puntos de venta. Esto también implica que está afectando a una cadena productiva, porque no solo es que se afecta el tendero y no solo se afecta el ecuatoriano más pobre, porque comprendamos algo, ¿eh? Parte del alimento de un señor que trabaja todo el día en una construcción es comprarse una Coca-Cola y comerse un pedazo de pan. Claro, pero es que ahí le pueden decir, justo eso es lo que queremos desincentivar. No, es que no puede. Buscar una No, alternativa eso es errado, eso no está bien, no consigue mejor. ¿Cree que sería culturalmente No, difícil? porque está bien que un padre le prohíba a su hijo gordo, que se queda viendo televisión en la casa todo el día, que consume ese tipo de productos. Pero a un señor que trabaja en la construcción 8 horas diarias cargando sacos de cemento, Sí, que no tiene esa problemas energía de obesidad, de obesidad, de diabetes, ¿por qué el Estado le va a cobrar más por una bebida gaseosa? Esto afecta a los más pobres. A alguien que toma una cerveza el fin de semana, no un alcohólico que se va y se queda en un sitio hasta las 4 de la mañana tomando cerveza. No, alguien que juega un partido de fútbol y se toma una cerveza, 10% más tiene que pagar por esa cerveza. Comprendamos que la cerveza también es una bebida popular, ¿no? No está afectando al señor que toma un whisky en un restaurante. Y mire, esto no tiene nada que ver con la salud. Y vamos más allá, vamos con la cadena productiva, con todo lo que implica. Además de que se afectan otros productos, se afecta la liquidez del tendero, se afecta la liquidez de la persona que percibe $366 mensuales y ahora tiene que pagar 25% más por una Coca-Cola, tiene que pagar 10% más por una cerveza. Ya los pobres no tienen derecho a divertirse, pero en fin. ¿A quién más afecta? Afecta al que lleva las bebidas en un camión pequeño a las tiendas, al que distribuye. Se van a reducir. Claro, o sea, que le impacta su volumen de ventas. ¿A quién más impacta? Al distribuidor, porque también hay un distribuidor que llena los camiones pequeños, que es la distribución secundaria, y deja este producto en las tiendas. ¿Y a quién más afecta? Al distribuidor en general. Obviamente que va a afectar al industrial. Va a afectar al industrial porque están tratando de sacarle solo a los 800 millones de litros que se venden en el país, están tratando de sacarles 25 centavos más, o sea, están tratando de más o menos recaudar $200 millones más solo en este producto. Pero bueno, ¿quién más se afecta? Fuera del industrial, que tiene que, obviamente, tiene que producir menos ahora y tiene que ajustar su estructura de gastos, y esperemos que esto no implique disminución laboral. Disminución, sí, esperemos que no tengan que despedir a gente. Pero vamos más allá. Existe un transporte primario que sale de las bodegas de estos productores y se va hacia el distribuidor. También baja ese volumen, también se toca el bolsillo del transportista. Y vamos hacia atrás. ¿Qué es lo que sucede? Estos productos consumen o usan materia prima. Dentro de la materia prima estamos, uno de los productos que más se utiliza es el azúcar. Y que se transporta desde el ingenio hasta la fábrica. Azúcar en grandes cantidades. ¿A quién se afecta? Se afecta al fletero que transporta este azúcar. Además, ¿a quién se afecta? Al ingenio. El ingenio, ya que procesa, puede tener márgenes altos. Esto le va a costar millones de dólares a esta industria en el Ecuador. También puede bajar la recaudación impositiva. Bueno, total. ¿Sí? Y tratan de compensar con más de 350 millones de dólares por otro lado. Pero esto también afecta al campo. ¿Por qué? Porque para producir azúcar se necesita zafreros que están cortando la caña, ¿no es cierto? Entonces se afecta a una cadena productiva que es enorme, y esto no se está dando cuenta. Y esto no se está dando cuenta el gobierno. Y obviamente todo viene relacionado a la falta de recaudación.
porque si es que revisamos qué es lo que ha venido pasando en este país, la recaudación viene bajando y eso es lo que les preocupa, porque si es que vemos la recaudación del IVA comparado al año pasado, enero versus enero, solo enero versus enero, vea, bajó la recaudación del IVA en $100 millones, eso es porque ha bajado el consumo, y va a seguir bajando el consumo con estos impuestos. ¿Y qué pasó con el ICE? Bajó en $1 millón la recaudación del ICE, si es que comparamos enero versus enero del año anterior. Y si comparamos qué pasó durante el 2015, el IVA bajó. La recaudación bajó en $47 millones. El impuesto a la renta apenas sube en $560 millones. ¿Por qué? Porque hubo una amnistía tributaria donde se recaudaron $900 millones. Entonces, el país está pasando por problemas de recaudación, por problemas de liquidez, hay menos consumo, hay menos demanda. ¿Y qué hace el gobierno? Y esto es lo grave, ¿qué hace el gobierno? Trata de seguir recaudando, afectando al sector productivo, sacándole la plata del bolsillo al pobre para poder seguir gastando en un estado que no tiene motivo de ser de esa dimensión. Porque ¿qué es lo que tenemos? Un estado donde se gasta alrededor de $11.700 millones al año, solo en la estructura del estado. Y no me diga que no pueden ahorrar $25 millones mensuales de alguna manera. Y aquí hay ejemplos en Latinoamérica. ¿Qué está haciendo Macri? Mire lo que ha hecho Macri. Él se está fijando en gastos que no tienen sentido. Y mire lo que acaba de hacer con el aporte del Estado a Telesur, al canal venezolano. Ya. Dice que no va más. Ya lo cortó. Ya. Pero, y el Ecuador podría hacer lo mismo, porque también tiene este tipo de gastos. Pero, ingeniero Alarcón, pero ahí uno le podría decir, miren, ha habido tampoco la empresa privada ha generado en estos 10 años de bonanza los suficientes trabajos para que no tenga el Estado que intervenir. Y claro, el sacar personas, porque te dicen que quieren que saquemos a los trabajadores del Estado, y eso también atrás de esos trabajadores hay familias. Y entonces, ¿cómo empatamos estas dos cosas? Son parte tiene que bajar el tamaño del Estado. No hay opción, tiene que ajustarse a la recaudación de impuestos. Y obviamente que esto tiene que acompañar, a este tipo de medidas la tiene que acompañar otro tipo de medidas, como es abrir el Ecuador al mundo, es decir, atraer más divisas, abrir tratados de libre comercio y sobre todo mantener un discurso de confianza para atraer dinero al país, porque en lugar de impedir que salga un ecuatoriano con más de $1.098 del país y tener que hacerle una revisión en la aduana, mire, la gente que tenga libertad y que se atraiga dinero al país. Pero lo que usted dice es cierto, no hay cómo tomar esas medidas así de fáciles, pero hay otros sectores donde se puede ahorrar, porque mire, ¿cuántos vehículos públicos circulan en las calles del Ecuador? 30.000, ya, ese es un ejemplo. Mire las empresas que maneja el país, que puede concesionarlas, cerrarlas, llegar a acuerdos. TAME, las rutas de TAME, es una empresa que pierde $80 millones. El telégrafo, ¿de qué nos sirve el telégrafo? O sea, yo le cobro más a un albañil por una Coca-Cola para mantener el telégrafo. No me parece justo. Pero estamos bien informados, con una visión del con una visión político de la revolución ciudadana. ¿Y qué hacemos con los edificios que tiene el Estado, con las haciendas que tiene el Estado, con los aviones que tiene el Estado, con los bancos que tiene el Estado, con las aseguradoras que tiene el Estado, con los canales incautados que tiene el Estado, con las radios que tiene el Estado? No hay derecho, señor, que vendan o que concesionen estos negocios, que lleguen a algún tipo de alianza pública-privada. No piensa en la privatización. Y no me quiten los $300 millones, no le cobren los $300 millones, los $325 millones al pobre, al ecuatoriano más pobre. Es el modelo, está equivocado y están tratando de recaudar más, mientras el problema de fondo en este país es el manejo del modelo económico. ¿Cómo atraemos divisas? ¿Cómo hacemos que la gente... trabajo. Bueno, ¿cómo generamos más trabajo? ¿Cómo traemos inversión extranjera? Eso es lo que necesitamos en este momento. Doctor Mario Prado, uno diría que es una visión empresarial, pero claro, los que están en el gobierno pueden decir, pero ese no es nuestro proyecto político, esa no es nuestra concepción ideológica. Francisco, yo creo que aquí el tema de fondo es el siguiente. Aquí se implantó un nuevo modelo económico y ese nuevo modelo económico ha sido denominado por las autoridades políticas y económicas del gobierno
como el modelo económico post-neoliberal. ¿Y cuál ha sido la característica del modelo económico implantado? Ha sido que es el Estado quien asume el rol de motor de la economía. Y claro, mientras existió abundancia de recursos, el Estado era el motor de la economía. Al Papá Noel no se le niega. Y al ser el motor de la economía, no teníamos por qué preocuparnos del sector privado, no teníamos por qué preocuparnos de la inversión nacional, no teníamos por qué preocuparnos de la inversión extranjera. Resulta que se acaba la abundancia y las autoridades económicas y políticas se dan cuenta que este modelo económico post-neoliberal solo ha sabido funcionar cuando hay abundancia. Cuando hay escasez, se dan cuenta que no funciona y regresan a ver urgentemente al sector privado y dictan la ley de alianzas públicas y privadas y dicen, con esta ley ya vamos a caminar. Pero claro, una ley de alianzas públicas y privadas no soluciona los problemas que existen en este momento, sino que son expectativas que se generan para los inversionistas a largo plazo. La ley de alianzas públicas y privadas a la larga es una ley de privatización disfrazada con el nombre de alianza pública privada. Sin embargo, no es que se dicta la ley y ya viene el inversor extranjero y compra las empresas públicas. No, porque la decisión de inversión no depende de la existencia de una ley, sino que la decisión de inversión depende del grado de institucionalidad jurídica de un país, del funcionamiento del sistema judicial, de la estabilidad jurídica, depende de una serie de factores. Entonces, en este momento estamos frente a lo que la exposición de motivos de esta ley reconoce, estamos enfrentando problemas muy severos. Y como estamos enfrentando problemas muy severos que se identifican con el paso de abundancia a escasez, entonces decimos, necesitamos regular las finanzas públicas. Pero esa es medida neoliberal. Y para regular las finanzas públicas, lo que hacen es, generemos estos incentivos, generemos estos ingresos, controlemos estos gastos. Le voy a poner un ejemplo. Ya en el diciembre del 2014 se generó una exoneración de impuesto a la renta para el caso de inversiones nuevas y productivas en los sectores económicos determinados como industrias básicas de conformidad con la ley. ¿Y en qué consistía? La exoneración del pago del impuesto a la renta se extenderá a 10 años, contados desde el primer año que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a esa inversión. Entonces, se daba un incentivo tributario de 10 años de exoneración de impuesto a la renta para inversiones nuevas en industrias básicas. Ahora, con esta reforma, se extiende la exoneración. Y dice, la exoneración del impuesto a la renta prevista en este artículo se hará extensiva a las contratistas extranjeras o consorcios de empresas extranjeras que suscriban con entidades y empresas públicas o de economía mixta, contratos de ingeniería, procura, construcción para inversiones en sectores económicos determinados como industrias básicas. Entonces ya se da cuenta la autoridad. Dio una exoneración al inversionista de 10 años y no viene el inversionista, a pesar de... Pero sí puede que venga un constructor. Claro. Entonces le voy a dar la exoneración al constructor. ¿Y cuál es la condición? Que el contrato sea superior al 5% del PIB corriente al Ecuador. Entonces, esta exoneración tiene nombre y apellido. A alguien le van a dar a los chinos esa exoneración. Entonces, yo creo que el problema de fondo es que el modelo económico post-neoliberal que funcionó durante toda la época de abundancia, que mimetizó todas las ineficiencias, todos los desperdicios, todos los gastos superfluos, empieza a encontrar su fin y las autoridades dicen, ¿y ahora? Entonces ahora necesitan tener rápidamente, porque así es la necesidad, generar un reordenamiento de las finanzas públicas. Entonces creemos estos impuestos, creemos estos incentivos,
quitemos reduzcamos estos gastos. Esa es la realidad. Y en cuanto a lo de la seguridad social, por ejemplo, la parte impositiva a los jubilados, ¿qué es? Retener recursos incluso de ahí de la seguridad social para cruzar. ¿O usted cree que no va a ser mayor? ¿Cuál es el monto máximo de pensión jubilar que se gana en el Ecuador? $2,000. $2,000. $2,000 es el máximo. Del universo de los jubilados del IES, ¿cuántos están en los $2,000? Seguramente será un 10-15%, no será más. Si una persona tiene como único ingreso la jubilación y está ganando de jubilación $600, obviamente no va a causar impuesto a la renta. Pero si una persona tiene como jubilación $2,000 y tiene solo ese ingreso, sí va a causar impuesto a la renta. Entiendo que la seguridad social de los militares tiene mucho más, montos mayores. Pero también se disminuyen los... Entonces, es un mensaje. Yo sinceramente, Patricio, te comento, cuando estaba estudiando esto, haciendo el cuadro comparativo, con los colegas de la oficina, yo le recriminé al asistente, le digo, ¿cómo has puesto mal esto? ¿Cómo va a ser? Estén eliminando la jubilación. Sí. Y me dice, no, aquí está, se está eliminando la jubilación. Sí. Porque no es que se va a solucionar el problema del déficit fiscal grabando a la jubilación. Sí. Porque la recaudación que se genere va a ser absoluta y completamente marginal. Y cuando vemos el tema de que se baja para tercera edad, la base exenta era dos salarios. Dos fracciones básicas, se baja una. Y para los discapacitados era 2, pero ya no se puede acumular discapacitados. Claro. O sea, no estamos con esas medidas solucionando el problema del déficit. Es una recaudación completamente marginal. Es un mensaje que no sé cuál es el trasfondo que tiene. Antes se podía devolver el IVA, a tercera edad, ilimitadamente. Después se redujo a 5 salarios básicos unificados, ahora se reduce a 2. Los abuelitos que se dedican a pedir a los nietos que les den las facturas para ellos, ya les pusieron un límite. Pero ese no es el fondo, esa no es la sustancia de la recaudación. O sea, a mí me parece que todos estarán de acuerdo conmigo que si hay un problema de crisis, si hay un problema de falta de recursos, el único camino que queda es una reforma legal para procurar nuevos ingresos. Pero me parece que esto no hace sentido. Genera más inseguridad y no hace sentido. Tal vez lo más destacable de la reforma es este incentivo de la devolución del IVA si se usa tarjeta de crédito o se usa dinero electrónico. Pero es un mensaje que debería ser medible en el tiempo si la gente... El mecanismo está ahí ya. El mecanismo está. Doctor Prado, ¿usted cree que se incentiva el uso del dinero electrónico para retirar los billetes, las monedas y mantenerlos en dónde? Mire, el problema real, yo creo que el problema real es que el monto de depósitos en el sistema financiero se ha ido reduciendo. Y me parece que las autoridades con buen juicio están considerando que hay una preferencia del público por el dinero en efectivo y esa preferencia está generando el retiro de los depósitos. Y obviamente como país, como sociedad, lo que más tenemos que proteger es la estabilidad del sistema financiero. Entonces, generan este mecanismo que dice, yo le devuelvo el IVA si usa dinero electrónico. ¿Será ese un incentivo suficiente para parar la expectativa de retirar el dinero? Y ya les autorizaron los cobros que vuelven a ser altos también. Los cobros tanto de los servicios financieros, de las tarjetas, del uso de los cajeros. Francisco, son problemas que se generaron en la psicología de la abundancia, y en esa psicología de la abundancia, y en ese modelo económico post-neoliberal, el Estado hacía todo, pero ya se vuelve a un tamaño, a una situación normal. Y obviamente se ve que no se puede quitar indiscriminadamente los recursos
a las instituciones financieras. Entonces se pasa de quitarles la posibilidad de cobrar comisiones en todas las actividades. ¿Cuál es el efecto? Perdieron ingresos. Y ahora se ve que se produce una crisis y razonablemente dicen hay que permitirles que cobre determinados ingresos. Sí, el ingeniero Alarcón. A ver, entonces, pero esta es una realidad. Van a tratarla. El sector empresarial, porque podrían decir, lo que pasa es que los empresarios siempre están en contra, son una especie de oposición. Y no, pues son empresarios, van a ser siempre con este y con cualquier gobierno. ¿Qué alternativa se puede tener o simplemente esto no es viable, ingeniero? Mire, Francisco, quisiera comentar, antes de ir Por a favor, la pregunta sí. de las posibles soluciones, quisiera comentar acerca del comentario de Mario. Todas las medidas que ha tomado el gobierno últimamente, las reformas, alianzas públicas-privadas, la reforma laboral y la nueva reforma al Código Tributario. Mire, ¿por qué pasó por vía económica urgente la ley de alianzas públicas-privadas? Fue una medida recaudatoria, eso está clarísimo. ¿Qué pasó al poco tiempo desde que este proyecto de ley pasó por la Asamblea? Se entregó el campo de Auca, el campo Auca. Y ahora se está entregando el campo Sacha. Entonces, este fue el mecanismo que permitió que el Estado pueda recaudar, me parece que fue 1.000 millones o 1.500 dólares en el campo francesa, ¿no? Sí, con Schlumberger. Y ahora tiene que entregar Sacha, y dicen que está negociando con una empresa americana, nadie lo tiene claro. Pero es un mecanismo, ¿por qué? Para recaudar. ¿Por qué? Por los graves problemas de liquidez que tiene el gobierno. Las reformas laborales del IES, si bien son reformas que en teoría trataban de ayudar a controlar el desempleo, a salvar el empleo, recuperar también los aportes que estaban en mora. Mire, bueno, ¿qué pasa con el seguro del desempleo? Ahora el Estado puede controlar el 1% del fondo de cesantía. Claro. Es una medida para controlar más liquidez. Ayer ya vimos que el señor Espinosa, quien maneja el IES de una manera nefasta, sale y anuncia una emisión de 400 millones de dólares. Entonces, con plata de los afiliados, con plata del pueblo, están comprando deuda al gobierno. Y dicen que es la deuda segura porque paga un 7,5% de interés. Pero ¿qué seguridad va a tener usted en prestarle a un país que tiene una deuda contabilizada de 32.000 millones de dólares, un servicio anual altísimo, deudas con los municipios, deudas con Solca, deudas con servicios locales, con empresas locales? Calculan que va alrededor de 3.000 millones de dólares. Entonces, a un Estado que tiene un déficit enorme, ¿a usted le parece seguro que su plata, la plata de sus ahorros, la plata que usted tiene que destinar a sus ahorros de salud? Calificaremos en la AAA que estaba para las inversiones de la seguridad social. Pero no tiene sentido. El IES, la deuda, el gobierno de la deuda al IES alrededor de 7.500 millones de dólares y ahora emite 400 millones de dólares más. Entonces, todo es el manejo de liquidez. Ahora, ¿esta reforma qué trae? Ya quieren recaudar, necesitan liquidez, como sea. Y vamos al tema de los jubilados también. ¿Por qué le eliminan la exoneración al jubilado? Porque tienen que buscar plata bajo las piedras ahorita. Todo suma, cualquier ingreso ayuda. Y ahorita la reforma es clara. Tienen que tratar de recaudar, como sea, 300 millones de dólares a las industrias que manejan liquidez. Eso es todo. Y además evitar la salida de divisas y mantener el circulante dentro del país, y por eso también tratan de impulsar el tema del dinero electrónico, ¿no? Esto debería ser si es que valdría la pena, deberían haber pruebas, debería haber una planificación, un manejo de la red adecuada, pero no sale el proyecto de ley, ya te devuelvo un 1%, 2% si es que manejas dinero electrónico. ¿Cómo se maneja? ¿En dónde lo aceptan? ¿Qué es lo que va a causar esto? No tenemos idea. No hay ustedes no han logrado todavía visualizar cómo funcionaría la aplicación. O sea, mire, alguien lo va a tener que aceptar, alguien lo va a emitir, cómo va a estar respaldado por ley, creo que tiene que estar respaldado por el dólar. Pero, así es. Así que... si me permites, por favor. Digamos que la idea es buena desde el punto de vista de la concepción de lo que es un sistema tributario. El sistema tributario no solo sirve para recaudar, es una herramienta de política económica. Entonces dice, a ver, tengo un problema. La preferencia del público por el efectivo
quiero parar esa preferencia. Para parar esa preferencia voy a generar este incentivo. Pero como dice Patricio, yo creo que el incentivo es bueno. Yo creo, Mario Prado creo que es bueno. Pero creo que es una implementación todavía sin ninguna meditación. Porque el primer artículo de la reforma dice que el servicio de rentas internas devolverá de oficio. Es decir, quiere decir que el servicio de rentas internas ya conoce cómo consumió cada persona y le devuelve. Y más adelante establece que tiene que solicitarse. O sea, es porque no se ha meditado cómo es, contradicciones en el cómo propio es proyecto, lo que va a funcionar el sistema de devolución. Pondrán el reglamento. Sí, pero cuando usted quiere tomar una medida de esta naturaleza, ¿no es cierto? Tiene que haber una medida de impactos. Tiene que decir, yo voy a devolver el 2% del IVA, el 1% del IVA, y eso va a significar un sacrificio fiscal de 300 millones en el año, pero esta medida va a significar que no va a haber retiro de depósitos de los bancos por 1.000 millones. Por lo tanto, se justifica la medida. Pero no hay un estudio de impacto, no hay una correlación, no hay una relación de causa-efecto. No hay un estudio punto. No hay un estudio puntual de cuál es el efecto. Como concepto, utilizar el sistema tributario como herramienta de política económica es válido. Las características que los principios tributarios dicen son medidas de carácter temporal que sirven para modular situaciones irregulares. Pero claro, aquí se lanza la idea, sin estudio. Es que ahí estaba la esencia de la redistribución que se decía, y claro, y los institutos de impuesto a la renta, de todos estos, nuestro SRI fueron creados, y un estudio dice, fueron creados precisamente para ver cómo manejar las finanzas públicas, ¿no? Y generar un equilibrio. Usted encuentra un equilibrio y ya hemos visto que no, pero ¿qué entonces hay que hacer? Mire, porque algo tenemos que responderle al país. Pero por supuesto, lo que no hay que hacer es tratar de recaudar afectando a los comerciantes más pequeños y a los ecuatorianos más pobres. Eso no debemos hacer, son impuestos indirectos que terminan afectando a toda la población. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, replantearse el modelo económico. Señores, ¿cuál es la realidad ahora del país? Porque si es que yo tengo un salario de $5,000, yo no puedo seguir gastando $7,000. Yo tengo que hablar con mi familia, ver opciones de colegios, tengo que vender un auto, tengo que empezar a transportarme en bus, tengo que vivir la realidad, mi realidad. ¿Qué es lo que le pasa al Estado ahora? Qué sé yo, recaudará alrededor de $13,000 millones, no puede seguir con un presupuesto de $29,000 millones. Entonces, si yo tengo que ir a refinanciar mis deudas, bueno, tengo que ver la mejor manera. Lamentablemente, y esto es lamentable, la única salida que hoy por hoy tiene el Estado es sentarse con el Fondo Monetario. Y es una pena que hayamos tenido que llegar a este nivel porque eso implica ajustes y ajustes de subsidios. Y yo no creo que el Estado tenga otra opción en este momento. Tiene que, obviamente, implementar o generar confianza por medio de un discurso positivo. Tiene que abrir el país al mundo. Mire, ¿qué va a pasar ahora? Porque eso no me queda claro. ¿Qué pasa si yo soy un turista y llego con $8,000 al país? Me gasto 4 y tengo que pagar ISD a la salida del aeropuerto. Entonces, no, usted tiene que dejar que el dinero entre al país. Tengo que generar exenciones de impuesto a la renta para muchos tipos de negocios, no solo para los negocios que generen que inviertan un 5% del PIB corriente. ¿Qué será? Pues entonces alguien tiene que venir al Ecuador a invertir 4,000, 5,000 millones de dólares. Sí, nadie va a venir al Ecuador en este momento a invertir 5,000 millones de dólares con el riesgo país de 1,200, 1,300 puntos. Y en eso hay que trabajar, porque el rato que usted baje el riesgo país, eso atrae divisas al país. Entonces, en este momento hay que trabajar con prudencia, hay que ser prácticos, hay que revisar la estructura del Estado. Y no le digo solo con las 11 secretarías, 6 ministerios coordinadores, 22 ministerios, la infinidad de empresas públicas. 138 subsecretarios. 8 asesores por ministro, 30,000 vehículos que circulan por el país, aerolínea que pierde plata, periódico que pierde plata, radios que pierden plata, gasto enorme en movilización de gente a sabatinas. Mire, solo podrían bajar
pagar alguito de impuestos con los $2 millones de presupuesto que tiene el secretario del Buen Vivir. Ejemplos así. Y es cuestión de ser prácticos. En el país se necesita un manejo técnico de la economía, un buen administrador. Y en eso deben pensar ya los ecuatorianos para las próximas elecciones. El señor presidente de la República decía esto en una reflexión del ajuste que él mismo admite haber tenido que hacer. Y para concluir este diálogo, yo sí quisiera que reflexionen sobre lo que nos dice el señor presidente. Hace más de un año, gobierno sin un centavo. Les dije que estábamos preparados para escenarios extremos. No nos creyeron, lo decían. Se frotaban las manos. Decían que para diciembre no llegábamos. No solo que llegamos, sino que pagamos por primera vez los bonos soberanos. Ese es uno de los problemas. Hasta junio yo tengo que pagar 1.600 millones de dólares. Ya pagamos 600 en los bonos 2015. Tenemos que pagarle 1.000 millones a Oxy. Y ni siquiera es plata que se queda en el país, que genera empleo, dinamismo económico. Sale. Entonces eso es durísimo. Es 1.6 del PIB. Le insisto, es la tormenta perfecta. Pero seguimos adelante. Les dije que estábamos preparados para escenarios extremos. Hasta $20 el barril. Nos bajó $18 el Oriente y $16 el crudo napo, cuando en el presupuesto estaba a $35. Entonces claramente tenemos que hacer ajustes. Es que Correa no sabe ahorrar. Hemos hecho el ajuste más grande de América Latina. El que desconozcan esto es el mejor reconocimiento a lo bien que lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo reconoce. 3.2%, 3.200 millones de dólares ajustamos el 2015 en gasto. En ingresos 1.000 millones más. En verdad el ajuste neto fue 4.200 millones de dólares. El que nos sigue creo que es Brasil con 1.1%. Pero como no le damos el garrotazo a los más pobres subiendo el gas, la luz, el teléfono, esta gente dice que no hay ajuste. Y este año hemos ajustado 2.8% más. Pero el precio del petróleo ha estado por debajo de $20. El país ha perdido miles de millones de dólares. Exa FM. Doctor Mario Prado, esta descripción es más o menos es correcta. Real, o sea, es que la descripción es real. El problema es que si usted toma el gasto público en términos de PIB en el año 2007, cuánto era, y en el año 2015, cuánto fue, ¿no es cierto? Vamos a ver que se llegó a un crecimiento importantísimo, llegó a cerca del 44-46%, y el año pasado ya bajó del 44 al 33. Por la propia... no se Porque ejecutó. ese modelo económico post-neoliberal hacía que el gobierno, que el Estado sea el motor de la economía. Cuando el Estado deja de ser el motor de la economía, se reduce el gasto público, y la consecuencia es la crisis que tenemos, porque al sector privado no se le dieron los incentivos ni se le dio el rol que tenía que tener. O sea, es obvio que se ha tenido que reducir el gasto porque no tienen el dinero. Pero también es obvio que a la par que ha habido esa reducción, ha habido un incremento de la deuda pública, porque el gasto se financia con nueva deuda. Con nueva deuda. O sea, el ajuste es claro. Lo que pasa es que para toda tormenta se necesita un paraguas. Y aquí el presidente se queja de la tormenta perfecta, que la tormenta es la perfecta. Pero el paraguas para esa tormenta perfecta era el ahorro, pues, o sea. Mire lo que están haciendo los árabes. Era el ahorro que no reconsigue, la tormenta abre el paraguas y sea menor. Pero el problema es un problema real. Nosotros como país, como sociedad, como empresa, como sector laboral, estamos viviendo problemas serios en este momento. Y esto se puede deteriorar bastante más de lo que se ha deteriorado hasta ahora. Un deterioro implica costo social, un deterioro implica pérdida de empleo, un deterioro implica cierre de empresas. Y lo que tenemos que hacer, en términos racionales, es ver el mecanismo, cómo salimos de este problema. Y salir de este problema significa reconocer que no todo lo que se ha hecho es perfecto, y que hay errores en lo que se ha hecho y que hay que corregir el rumbo en lo que se ha hecho. Porque si vamos a persistir en los errores porque la necedad es lo que nos marca, entonces esto no tiene salida. Ingeniero Alarcón, entonces,
¿Cuál va a ser la reacción de ustedes ahora? ¿Ya está hecho el análisis, están hechos los planteamientos? ¿Solo esperar que se apruebe? No, nosotros seguiremos rechazando la medida, seguiremos dando nuestro criterio técnico con cifras de cómo esto va a afectar al bolsillo de los ecuatorianos y a los comerciantes más pobres. Tenemos que seguir presionando para que la gente se pronuncie. Y como bien lo dice Mario, mire, esto es todo lo que está sucediendo es consecuencia de un modelo equivocado, es consecuencia de manejar un país con ideología y no de una manera pragmática. En las buenas se manejó mal el país y ahora en las malas no tenemos un centavo para contrarrestar lo que está sucediendo. Y miren lo que está haciendo Arabia Saudita en este momento, está vendiendo, ya va a vender acciones de su empresa, de la empresa donde tiene Amanco, para generar un fondo postpetrolero de 2,5 trillones de dólares. ¿Por qué? Porque ya saben que la era petrolera se acabó y que necesitan otros ingresos. El Ecuador tiene que pensar en eso, en otros ingresos y en darle espacio al sector productivo, que ahora es quien mantiene al gobierno. ¿Y un acuerdo nacional es posible con eso? ¿El sector privado estará interesado en esto? Por supuesto, nosotros somos los más interesados. Si el gobierno decide ser práctico, pragmático en sus decisiones, nosotros lo apoyaremos al 100%. Queremos agradecer al doctor Mario Prado, experto tributario, profesor universitario, al ingeniero Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Llegó ya a nuestros estudios el señor asambleísta Fernando Bustamante, con quien iniciamos de inmediato el siguiente diálogo.